Debemos pasar de preguntas físicas conmensurables a preguntas trascendentes, filosóficas o metafísicas sobre cuál es el sentido de la vida. Buenas noches, bienvenidos a este ciclo que vamos a iniciar en este momento sobre las claves filosóficas de los símbolos. Conmemorando el Día Internacional de la Filosofía, como todos los años, Nueva Acrópolis en todo el mundo aborda y busca poner su granito de arena y hacer un aporte a reivindicar la importancia y la practicidad de la filosofía en la vida cotidiana. Este año vamos a hablar especialmente sobre el símbolo o las claves filosóficas de los símbolos. En nuestro mundo actual estamos muy acostumbrados, sin duda, a tener una visión más concreta de las cosas y así nuestro conocimiento está básicamente aplicado a lo que podemos medir, a lo que es conmensurable. Así nuestra física moderna define a materia a toda aquella cosa que puede estar afectado por una de las cuatro fuerzas, como ser la fuerza de gravitación, la fuerza de electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y nuclear débil. Pero si bien todo esto podemos medirlo, es conmensurable, en una experiencia, haciendo un experimento de la física, lo que no podemos hacer es preguntarnos cuál es el sentido de la vida a través de un experimento de física. Para eso debemos pasar de preguntas físicas conmensurables a preguntas trascendentes, filosóficas o metafísicas sobre cuál es el sentido de la vida, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y para eso vamos a necesitar también acercarnos al lenguaje del símbolo. ¿Por qué al lenguaje del símbolo? Porque si bien la razón nos permite desarrollar y acercarnos al mundo concreto, el símbolo nos va a acercar al desarrollo de otras potencialidades que también están dentro nuestro, que son las potencialidades internas en relación con la intuición, también con la imaginación, y eso nos va a permitir justamente que nuestro conocimiento sea no solo en lo concreto, no solo en lo pragmático, sino también que aborde elementos artísticos, estéticos, creativos. Y esto es muy importante para lograr una educación que integre esas diferentes facetas y potencialidades que todo ser humano tiene, sin importar su condición social, su sexo, el color de la piel, etc. Todo ser humano tiene esas potencialidades. Y a lo largo de la historia, las diferentes escuelas de filosofía, como por ejemplo la escuela pitagórica en Grecia y posteriormente la Academia Platónica, van a hacer, entre otros, mucho hincapié en el estudio y el desarrollo del lenguaje de los símbolos. ¿Por qué? Porque, como bien decíamos, hay cosas que podemos abordar en el mundo concreto y cotidiano a través de la razón pragmática, pero hay otros temas, otros enigmas, otros misterios que corresponden a la vida y al sentido de la vida que debemos abordar a través del símbolo. Y si bien muchas veces en la historia de la filosofía se dice que antes, ¿sí?, de los presocráticos y antes de que la filosofía apareciera en Grecia, toda, la mentalidad griega era a través del mito, y que luego aparece la filosofía a través de la razón, con el nous, y se va a abandonar justamente esa idea simbólica del mito, que es como una etapa menos evolucionada, inferior. Pero esto no es del todo cierto, porque remitiéndonos justamente a una escuela de filosofía y uno de los filósofos más importantes como es Platón, vamos a ver que a través de sus diálogos él utiliza la razón, la dialéctica, pero también cuando hay que recurrir a comprender cosas que son inconmensurables, que no son medibles, cosas que son complejas, muy abstractas, difíciles,
va a recurrir al mito. Y así, para explicarnos cómo se pasa del desarrollo de la conciencia, del conocimiento, desde la ignorancia hasta la sabiduría, utiliza un mito, el mito de la caverna. Si nos va a hablar sobre los misterios de la vida y la muerte, va a utilizar el mito de Er. Y así un sinfín de elementos, es decir, que el símbolo, el mito, es un recurso para poder entender una realidad que es más compleja. Y muchas veces el grave error, cuando nos acercamos a las enseñanzas o al conocimiento simbólico, es querer entenderlo simplemente superficialmente. Tomando las palabras del autor de esa gran obra que fue El Principito, podemos decir que lo esencial es invisible a los ojos. Y esto es muy importante. Cuando hablamos sobre la esencia de las cosas, sobre la trascendencia, aquello que es inconmensurable, debemos acercarnos con otros ojos y la razón no alcanza solamente. Por eso debemos desarrollar la intuición. Y así la filosofía ha entendido en estos diferentes niveles el conocimiento. Hoy las matemáticas, por ejemplo, las usamos básicamente en un sentido cuantitativo de cantidad, pero hemos olvidado, como muy bien enseñaban la escuela filosófica pitagórica, que los números también son símbolos, símbolos de ideas y de leyes de la naturaleza. Por tanto, por poner simplemente un ejemplo, el número 1 no es simplemente una silla, una mesa, una casa, una cosa. El número 1 es la unidad, es el concepto de la unidad que está presente en toda la naturaleza y que está presente en el gran cosmos, universo, pero también en el microcosmos o pequeño universo que es el ser humano. De esta forma, nosotros mismos tenemos esa unidad, tenemos una célula, pero que forman parte de millones de células que conforman un órgano. Pero a su vez, un órgano forma parte también de un conjunto de órganos que forman sistemas. Y un sistema forma parte también de un conjunto de sistemas que a su vez forman un organismo. Y de la misma manera, nuestro planeta, la Tierra, gira alrededor de una estrella que es el Sol, de nuestro sistema solar, pero a su vez los sistemas solares conforman galaxias. Y las galaxias, que son una galaxia, a su vez en un conjunto de galaxias, forman nidos de galaxias. Por tanto, la unidad es una ley de la naturaleza que constantemente se manifiesta. Aquí podemos ver claramente la diferencia entre el lenguaje simbólico y un lenguaje más pragmático, que es muy útil, por supuesto, para nuestra ciencia, pero que no es suficiente para abordar el sentido profundo de la vida. Tomemos el número 2, por ejemplo. El número 2 no son simplemente 2 sillas, 2 mesas, 2 casas. El número 2 representa y va a ser símbolo de la dualidad que está en la naturaleza. Todo está dualizado. Frío, calor. Adelante, atrás. Arriba, abajo. Masculino, femenino. Luz, sombra. Y de hecho, toda la naturaleza está esa dualidad. Y así podríamos seguir abordando y profundizando en el símbolo de los números que la escuela pitagórica fue tan importante y que luego Platón va a tomar y va a hablar especialmente en uno de sus diálogos, que es el Timeo. ¿Por qué deberíamos, en pleno siglo XXI, rescatar el lenguaje de los símbolos? Bueno, deberíamos rescatar el lenguaje de los símbolos porque es la forma de poder desarrollar algo que está en nuestro interior y que nos va a permitir acercar al conocimiento y a la sabiduría. Había una frase de uno de los científicos más importantes del siglo XX, que fue Albert Einstein, que decía exactamente lo siguiente. Decía, la imaginación es más importante que el conocimiento pragmático concreto. El conocimiento es limitado, pero la imaginación circunda al mundo.
qué importante que es entonces el lenguaje simbólico, porque un símbolo encierra una idea. Y esa idea no está limitada simplemente por una definición de diccionario. Tan necesario esa limitación para algunos campos de la ciencia, importante, pero para otros campos, como por ejemplo lo es el arte, ¿cómo puedo yo encerrar en una definición el concepto de armonía, de belleza, de estética? ¿Cómo podemos simplemente definir lo que es la justicia, lo que es el bien, lo que es la verdad, la libertad? Para eso necesitamos el lenguaje simbólico, es decir, símbolos que representen y nos permitan entender estos conceptos y que, si tomáramos palabras de Platón, son arquetipos, ¿sí? Ideas perfectas que nosotros debemos, a través de nuestro conocimiento, ir comprendiendo o acercándonos a ellas. Por tanto, el desarrollar el lenguaje simbólico nos va a permitir, como decíamos, tener más capacidad de desarrollar la imaginación, la intuición y la creatividad. Por tanto, no se trata de una cosa u otra, sino que debemos unir en nuestra educación esos dos elementos. Hoy se habla modernamente en la neurociencia de la importancia y cómo nuestro cerebro se activa, hemisferio derecho o izquierdo, también de acuerdo a las actividades que hagamos. Nuestro hemisferio derecho está relacionado con la intuición, la imaginación, la creatividad. Nuestro hemisferio izquierdo con todo lo que es el cálculo, la racionalidad, lo pragmático. Qué importante desarrollar esos dos aspectos en nuestra educación. La imaginación, la creatividad, pero también la razón, la lógica. No una cosa o la otra, sino esos dos mundos. Y quizás podremos entender a través de un símbolo también, como es un símbolo de la filosofía taoísta, en este caso de Oriente, el símbolo del yin y el yang, de la luz y la sombra, del blanco y el negro, y poder armonizar esos dos aspectos que también están dentro de nosotros. Porque si no logramos de alguna forma percibir ese misterio que nos quieren transmitir los símbolos, ya no solo que podemos estudiar a través de la historia, de los grandes filósofos, o inclusive símbolos sagrados que están en todas las diferentes religiones, sino si no sabemos leer los símbolos que la naturaleza nos está brindando, entonces jamás entenderemos cuál es el sentido de la vida. La naturaleza cada día nos muestra un símbolo hermoso, que es el amanecer. La naturaleza se expresa de forma simbólica. Cuando nace el sol, nos está diciendo simbólicamente que comienza un nuevo día, hay una nueva oportunidad. Y por oscura que sea una noche, siempre vuelve a salir el sol. Siempre hay un nuevo ciclo, una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de volver a ponerse de pie y continuar aprendiendo, continuar creciendo, continuar evolucionando. Espero que en estas breves palabras, en estos pequeños minutos, haya podido llegar por lo menos a hacerles preguntar sobre qué importante que es profundizar sobre el lenguaje simbólico. Recordemos que lo esencial es invisible a los ojos. Como venimos viendo en esta charla, los símbolos permiten de alguna manera acercarnos a diferentes formas de realidad. Cada símbolo contiene en sí mismo muchos significados. Y esta es una de las cosas que van a tratar muchas escuelas de filosofía, y dentro de ellas particularmente vamos a hablar de una que quizás desarrolló, o al menos nos quedó en la historia, más este aspecto del estudio simbólico, que es la escuela neoplatónica que va a surgir en Alejandría. Para ponernos un poco en contexto con el concepto del símbolo como un lenguaje y un elemento que nos permite captar cosas más allá del contenido específico del dibujo, o como vamos a ver, puede ser hasta incluso un mito, es un símbolo también, más complejo.
propongo que hagamos este pequeño ejercicio de imaginación. Imaginemos que leemos la palabra corazón. Evidentemente el lenguaje y la escritura también es un símbolo. Eso nos puede traer a la mente un dibujo de un corazón o algunas ideas. Ahora, no es lo mismo leer la palabra corazón, que ver el dibujo de un corazón. Pongo esto como un ejemplo muy simple, ¿verdad? ¿Por qué? Ya el simple hecho de ese elemento dibujado nos dispara muchas cosas que están vinculadas con nuestra propia experiencia, con vivencias personales, que se acercan a traernos recuerdos sobre alguna vivencia amorosa, alguna vivencia quizás dolorosa vinculada con el amor. Esto, como pequeño ejemplo, de alguna manera nos permite vislumbrar ese concepto tan profundo del símbolo como un lenguaje filosófico, un lenguaje muy humano. Dentro de la escuela neoplatónica, que se desarrolló muy fuertemente en los siglos III, IV y hasta V de nuestra era, se desarrolló mucho el estudio de los símbolos en diversos aspectos. ¿Cuál era la finalidad? De alguna manera era buscar en la tradición, en su propia tradición, la tradición de las diferentes culturas que conformaron el mundo antiguo, tanto Egipto como la antigua Grecia e incluso Mesopotamia, y de esas culturas y de esa tradición extraer de manera simbólica todos esos símbolos, esos mitos, y conformar o desarrollar el significado propio de eso. Dentro de la escuela, muchos personajes, que por suerte hoy nos quedan varios de sus textos, refieren en particular a todos los diferentes aspectos con que se puede estudiar el símbolo de manera filosófica. Y para ello, sin más, les voy a leer un pequeño fragmento que tenemos del libro de exhortación a la filosofía de Jámblico de Calcis, que fue un neoplatónico, que acerca de los símbolos. En este texto de exhortación a la filosofía habla mucho de los símbolos de lo que fue la antigua escuela pitagórica, que fue tan estudiada para el neoplatonismo como para incluso la Academia de Platón. Y sobre esto nos dice particularmente sobre los símbolos que utilizaba la escuela pitagórica. Trataron los misterios por medio de los símbolos. Y si estos símbolos no se seleccionaran, se desplegaran y se les aplicara una exégesis rigurosa, es decir, si no se tomara cada símbolo y se lo examinara y se lo interpretara de manera rigurosa, parecerían estos símbolos, aquellos que los leyeran, como ridículos y propios de cuentos de ancianas. Así pues, para que las palabras queden al descubierto y resulte evidente su utilidad para nuestra exhortación filosófica, aportaremos las soluciones, tanto para los de fuera de la escuela como para los de dentro, de cada uno de estos símbolos pitagóricos. Y ahí se pone a enumerar diferentes símbolos de la escuela pitagórica que estaban referidos en antiguas máximas, frases. Es así que todos estos diferentes neoplatónicos que vamos a ir viendo estudiaban los símbolos de manera filosófica. Otro de ellos fue el conocido Porfirio de Tiro, que fue discípulo directo de Plotino, el fundador de la escuela, quien va a hacer a lo largo de diferentes libros que tiene estudios sobre los mitos que existían de época de Homero y que estaban escritos tanto en la Odisea como en la Ilíada, y va a tratar de extraer simbólicamente, filosóficamente, el símbolo de esos mitos. Y por ejemplo, hay un libro que hoy tenemos, por suerte se conserva, que se llama El antro de las ninfas, de Porfirio, donde Porfirio va a tratar de extraer simbólicamente ese significado de un pasaje de la Odisea donde Homero relata una misteriosa cueva donde vivían las ninfas y donde marca una serie de elementos y de puertas por donde entran
o salen los seres humanos y los inmortales. Y Porfirio va a hacer una interpretación de ese símbolo mitológico y lo va a vincular con otro mito de la escuela de la Academia Platónica, donde Platón va a referir sobre también ese misterio de, Plotino lo llamará con estos términos, de la subida y la bajada de las almas, que tiene relación con los diferentes procesos del nacimiento y de la muerte y de la posible reencarnación, de la cual nos habla también Platón en alguno de sus mitos. Y entonces, de alguna manera, filosóficamente, Porfirio va a intentar vincular los símbolos de la tradición que estaban velados a través de mitos con las enseñanzas propias de los diálogos platónicos y haciendo de esa manera una interpretación simbólica. Por citar otro de los neoplatónicos que estudió mucho el concepto de los símbolos, vamos a hablar también de Salustio, del cual nos quedan prácticamente escasísimos o prácticamente ningún dato biográfico, tanto así que se confunden algunos Salustios. Pero nos queda un texto de un Salustio neoplatónico que se llama Sobre los dioses y el mundo, en el cual Salustio va a hablar de los mitos y de los símbolos y cómo cada uno de estos se puede estudiar e interpretar de diferentes claves o de diferentes formas de interpretar, teniendo algunas formas de interpretar los mitos y los símbolos de una forma un poco psicológica, que nos refiere a nuestra vivencia humana, los procesos que tenemos de nuestra vida cotidiana, de nuestra psique, algunos pasos, a veces tenemos pequeñas oscuridades, pequeñas luces. Una interpretación también cósmica que nos va a hablar del mito en relación con los procesos de desarrollo del universo, y así va a relatar diferentes formas de interpretar los símbolos. Lo cual es algo muy interesante porque esto ya, como después veremos en la charla sobre Elena Petrovna Blavatsky, ella nos va a hablar de esto también, de cómo en la antigüedad los símbolos tienen diferentes formas de interpretarse. Y esto un poco volviendo a lo que hablábamos al principio de la charla con aquello del símbolo del corazón, también podemos decir que podemos interpretar, si dibujamos un corazón, el símbolo en cuanto a la parte afectiva amorosa, y ahí entenderlo de una manera, en cuanto a la parte vital del ser humano, como el centro que irradia. Son como diferentes ópticas, diferentes claves de interpretación de los símbolos, y esto también se refería mucho en la antigüedad y se estudiaba mucho en las escuelas filosóficas. Los símbolos como lenguaje pararracional han sido estudiados en las diferentes escuelas y podemos hablar de símbolos particulares que siempre son referidos a lo largo de la historia. Si bien hay muchos que siempre son referidos y tenemos diferentes estudios a lo largo del tiempo, particularmente voy a mencionar algunos que casi que han estado en todas las escuelas filosóficas. Uno de ellos es el símbolo del fuego, que puede ser representado como un fuego de leños que están entrecruzados y generan fuego. El símbolo puede estar vinculado con una pequeña lámpara, con una antorcha, y en general refieren estos símbolos al conocimiento, pero no un conocimiento particular de cosas concretas, sino un conocimiento de tipo de sabiduría. ¿Y por qué se usaba ese símbolo, el símbolo del fuego? Entre otras cosas, porque el fuego es algo que nos permite ver en la oscuridad de la ignorancia, en la oscuridad de la materia. Con un fuego, con una antorcha, podemos ver. El fuego también nos permite iluminar a otros, porque cuando hay oscuridad, aún el fuego más pequeño ilumina y se ve de lejos. El fuego es de alguna manera como una guía que tenemos para poder ir observando las cosas con mayor claridad. Por eso está vinculado con el conocimiento de las cosas importantes, de las cosas trascendentes. Porque con nuestra propia antorcha, y es algo que nos pueden dar una antorcha, pero hay que desarrollar nuestro propio fuego, nuestro propio conocimiento. Con esa antorcha podemos ver
y acercarnos a las diferentes vivencias que tenemos, experiencias, y a través del conocimiento entender lo que nos pasa, lo que vivimos, porque en última instancia todas las escuelas de filosofía siempre se centraron en esa búsqueda profunda de entender qué es el ser humano, qué es el universo y qué es la vida. Y por eso el conocimiento como luz que permite ver siempre fue referenciado a través del símbolo del fuego, de la antorcha, de la lámpara. Otro símbolo filosófico que incluso podemos ver asociado a algunas divinidades antiguas es el símbolo del búho, que también se usó mucho en la simbología medieval, como ese animal que, en este mismo sentido de la oscuridad, puede ver en la oscuridad. El búho representa está vinculado con la diosa Atenea y va a representar también esa sabiduría que permite ver en la oscuridad de la materia, en la oscuridad de nuestra ignorancia. Podemos hablar de muchos símbolos más, entre ellos tenemos el laberinto, también usado por los constructores de catedrales, el cual se ponía en el centro de la catedral y representa también esa búsqueda del ser humano en ese laberinto, en ese lugar oscuro, entreverado, que muchas veces representa nuestra psique cuando tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, que representa el camino de la vida, donde hay diferentes senderos que uno va atravesando hasta llegar al centro, que representa también el llegar al centro de nosotros mismos, el reconocer nuestra identidad, quiénes somos realmente. Es que sabemos quiénes somos, o de alguna manera la vida es como un laberinto que nos presenta diferentes símbolos, diferentes cosas que nos permiten reconocer cuál queremos que sea nuestro camino, hacia dónde decidimos orientar nuestros pasos. Y por eso también este símbolo del laberinto estaba ya en la antigua Creta, donde se representaba a través de ese símbolo que todos conocemos de Teseo en el laberinto para enfrentarse a ese minotauro, que representaba esa parte más oscura que todos tenemos. Y ese Teseo era guiado por un hilo, el hilo de Ariadna, que representaba ese conocimiento profundo de las cosas. Algunos antiguos mitos relatan que este mismo Teseo, al finalizar y al entrar a ese laberinto y enfrentar a ese minotauro, lo hacía con un hacha que va a representar desde la época minoica y también en yacimientos neolíticos el poder, la fuerza de la voluntad con su doble filo que relaciona el trabajo, la lucha hacia el mundo exterior y también la lucha y el trabajo con uno mismo. Representa de alguna manera el poder que puede hacer horadar las tinieblas y horadar el mundo, dejando un sendero en espiral. Este símbolo, también algunas tradiciones cuentan que a Teseo, luego de vencer al minotauro, se transforma en una antorcha que le da luz y le permite acceder. Esa luz que de alguna manera también es representada por el sol, que es otro de los símbolos filosóficos que vamos a ver en estas escuelas y va a ser mencionado tanto por Platón en el Diálogo de la República, como también por Plotino cuando va a hacer referencia a ese mundo de las ideas. El sol es un gran símbolo de vida, y esto lo vemos en todas las culturas y en todas las civilizaciones del mundo. El sol como elemento central, dador de vida, dador de luz, y que Platón lo menciona como el símil de las ideas y del bien, puesto que el sol permite que todo exista, y no solo permite que todo exista, sino que permite que veamos lo que existe. Porque ¿dónde empieza o dónde termina el sol y empieza la luz del sol? Es casi que un continuo. La esencia del sol es emanar luz. Y es a través de esa luz que podemos ver las cosas que existen. De igual manera, Platón va a decir que las ideas, los arquetipos, son como ese sol que emanan, dan vida a todo, y que es a través de esa luz
de las ideas que nosotros podemos entender esos mismos arquetipos. Por último, quizás por citar otro de los símbolos más importantes que han existido a lo largo de las escuelas de filosofía, podemos mencionar esa pluma que está vinculada con la justicia y también con la sabiduría. La pluma es la pluma que en Egipto se relacionó con la diosa Maat y que está vinculada con la justicia, en tanto que con la pluma se escriben los designios divinos, con la pluma se escriben y se anotan nuestros actos, y es también la pluma aquella que es ligera y deviene de los seres que más alto vuelan, que son las aves. Esas aves que se acercan a ese mundo del sol, de las ideas, y por eso son como una cosa sutil. ¿Por qué entonces, como resumen, es importante el mundo de los símbolos filosóficamente hablando? Porque los símbolos nunca se terminan de entender completamente. Los símbolos, para adentrarnos en su significado, hay que convivir con ellos, hay que acercarse, hay que reflexionar. Quizás por eso fueron siempre utilizados en las escuelas de filosofía, porque los símbolos, de alguna manera, nos permiten acercarnos a un conocimiento por nosotros mismos. No es una definición, no es un dogma, sino es a través de ese proceso de integración, de ese proceso reflexivo sobre lo que nos quieren decir esos símbolos que vemos en la naturaleza, que vemos en las antiguas civilizaciones. Es a través de esa profundización en esos símbolos que podemos empezar a comprender y extraer ese significado profundo que pueden tener. De alguna manera, los símbolos son un puente con las ideas, un puente con las experiencias, y nos vinculan a nosotros mismos, a nuestras vivencias, a nuestras experiencias, con esa esencia que queremos ser. Los símbolos son un puente para encontrarnos a nosotros mismos. Continuando con el ciclo de las claves filosóficas de los símbolos, en esta oportunidad vamos a continuar refiriéndonos a cómo las escuelas de filosofía han utilizado los símbolos a lo largo del tiempo, y más específicamente en un momento histórico. Hasta hace poco estuvimos hablando de la escuela neoplatónica y de cómo ellos, de alguna forma, han enseñado a través del símbolo, como muchas escuelas de filosofía lo han hecho a lo largo de la historia, porque el símbolo de esa manera va a contener una enseñanza profunda que refiere a la naturaleza, a las leyes que la rigen, al orden cósmico, también a la naturaleza humana, y de esa forma también se fueron transmitiendo muchas veces las enseñanzas filosóficas. Pero claro, la escuela neoplatónica fue como la última luz filosófica previa a un momento muy oscuro de la historia de la humanidad, que en Occidente, que fue la Edad Media. Como todos sabemos, en ese momento histórico, las escuelas de filosofía están prohibidas directamente. No se puede expresar uno de otra manera que no fuera la religiosa. Y eso lleva a como una especie de estancamiento, también de lo simbólico, de lo filosófico, de la expresión de la cultura y de muchos otros aspectos. Pero, sin embargo, a lo largo de la Edad Media fueron surgiendo como luces simbólicas que fueron apareciendo y que fueron sentando las bases de lo que después más adelante va a ser el Renacimiento. A lo que me estoy refiriendo es a algunos símbolos que van apareciendo, por ejemplo, por el siglo XI y XII en la Edad Media, que de formas tal vez dibujadas, correctas, expresan también ideas profundas y muy filosóficas, como por ejemplo la leyenda del rey Arturo, donde aparece la espada como ese símbolo de la fortaleza, de la fuerza interior. También en esa leyenda hay muchos símbolos, pero podemos nombrar a Camelot
como esa ciudad alta, blanca, que a la vez tenía que ser un lugar que había que conquistar, que había que llegar a ganarse y a la vez proteger, que tiene que ver justamente con lo espiritual, con lo profundo, con lo más valioso del ser humano. Luego van apareciendo otros elementos simbólicos, como por ejemplo las cofradías de constructores de catedrales. Ahí aparece ya la escuadra, el compás, símbolos que van a aparecer después a lo largo de la historia también. Aparecen los templarios, con su código de honor, con sus cruces, con sus símbolos, con su importancia histórica. Y muchas otras cosas. Podríamos nombrar también al culto a María, donde van a aparecer las vírgenes negras, que van a referenciar también conceptos profundos y van a simbolizar la Madre Tierra. También aparece el amor cortés, los trovadores, la música, es decir, todos esos elementos simbólicos que vuelven a retomarse, vuelven a renacer para sentar las bases de lo que después va a ser el Renacimiento. En el siglo XV, que como dice la palabra, justamente refiere a volver a nacer. ¿Y qué es lo que vuelve a nacer? Ese elemento filosófico, simbólico, de centrar al ser humano como partícipe de su propia vida, como centro. También vuelven a aparecer ideas muy profundas a través de la Escuela de Florencia, que es una de las escuelas más importantes que surgen en el Renacimiento. Se van a volver a traducir los libros de Platón, de Plotino, se van a editar, se van a vender nuevamente, es decir, empieza a nacer otra oportunidad más para la simbología, para la filosofía, para la cultura. Y el hombre centrado justamente en conocer ese universo que lo rodea, esa naturaleza. Pero claro, con el tiempo, la historia nos va llevando y los sucesos que se van dando nos van llevando a un nuevo periodo, que es la Ilustración, donde van a aparecer grandes pensadores y van a surgir muchísimas corrientes que a la vez se van a relacionar con temas políticos y sociales, como la Revolución Industrial y demás, que va a llevar también a un comienzo de un fraccionamiento del conocimiento y de la sabiduría. Antiguamente, en todas las culturas, filosofías y que podemos conocer y estudiar en la antigüedad, la ciencia, la religión, el arte, la filosofía, la política, eran una misma cosa. Eso muchas veces se centraba en la figura del faraón o del gobernante, que a la vez era el sacerdote, el científico, el político. Pero bueno, en este periodo se empieza a fragmentar, entonces la ciencia se empieza a apartar de la religión, se empieza a apartar de la filosofía, el arte también queda por otro lado. Pero incluso en el siglo XVIII todavía quedan algunos personajes muy importantes que siguen valorando esta unión del conocimiento. Uno de ellos podemos nombrar, por ejemplo, a Kepler, que va a utilizar los sólidos platónicos para estudiar las órbitas del sistema solar, o a Newton, que tan importante es para nosotros en la ciencia moderna, pero que era un gran alquimista y se interesaba mucho por el ocultismo, por lo simbólico y por todos esos aspectos. Pero claro, con el tiempo esa disgregación se empieza a hacer cada vez mayor y vamos a entrar en un siglo que también podríamos llamarle como de oscuridad, que es el positivismo, el siglo XIX. Si bien es muy bueno porque a raíz de todo el desarrollo de la ciencia, hoy tenemos toda la tecnología que tenemos. Hoy podemos hacer este video, podemos hacer miles de cosas, no solo en lo tecnológico, sino también en lo científico, en lo que conocemos del universo, en las cosas que podemos hacer en la medicina, en el espacio, etc. Pero también tuvo su aspecto negativo, o no tan bueno, en el sentido de que se forjó una mentalidad que excluyó a todo aquello que no era científico. Tal vez como forma de reacción, pero la religión se dejó por un lado, el arte pasó a ser algo solamente para algunos y que nada tenía que ver con el acceso a la sabiduría. Lo mismo pasa con la filosofía y lo mismo pasa con el símbolo, con lo profundo, con lo interno, con lo mental, con lo vivencial. Todo aquello que no se puede explicar, que no se puede medir, pasa a no tener validez. Y eso de a poco se va volviendo también como una especie de dogma. Tanto es así que incluso muchas de las disciplinas que nosotros entendemos hoy como muy importantes, como la filosofía, bueno, la filosofía siempre se mantuvo, pero la psiquiatría, la psicología, que hablan justamente sobre elementos que no podemos tocar y que no podemos ver,
recién se pudieron desarrollar a finales del siglo XIX, cuando alguno pudo abrir la puerta hacia, bueno, ¿qué es aquello que tenemos dentro más allá de lo que podemos ver? Bueno, en este contexto, a principios de este siglo de positivismo, donde también había una influencia muy grande de Comte, que hablaba de las etapas de la vida, de las etapas de la humanidad, y que la ciencia en esa época era la cúspide del saber humano. Entonces todo lo que era anterior refería a etapas mágicas y primitivas de la humanidad. Claro, ahí hubo un punto muy importante. Después apareció la arqueología, que empezó también a hacernos entender que en realidad los antiguos tenían mucho que darnos, había mucho que explicar y mucho conocimiento que extraer de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, de América. Bueno, en este contexto es que van a ser una filósofa que va a tener una vida excepcional, llena de aventuras, pero sobre todo que nos va a dejar un legado muy importante. Ella es Elena Petrovna Blavatsky, o Madame Blavatsky, cuando también se le decía cariñosamente. Es una filósofa rusa que nace el 30 de julio de 1831 y van a nacer en una familia bastante importante rusa. En realidad su madre era una novelista famosa y se va a casar con un general alemán. Y eran parte de una familia de una aristocracia muy antigua, entonces eran parte de la nobleza rusa. Eso le va a traer bastantes beneficios porque va a tener acceso desde muy pequeña al conocimiento. Dicen que era una pequeña muy rebelde, que no se dejaba mucho doblegar, pero tiene la poca suerte de que su madre fallece cuando ella tiene 10 años y pasa a ser criada por sus abuelos, que la acogen en una gran mansión. Y ahí parece ser que su bisabuelo, que era masón, tenía una gran biblioteca. Y ya desde muy pequeña ella leía y se interesaba por muchos temas. Leía a Platón, a Plotino, el Bhagavad Gita de la India, leía un montón de cosas de múltiples temas y lugares. Creo que ahí fue donde ella empezó a ganar ese espíritu profundo de filósofa, esa necesidad también de comprender. Leía tantas cosas diferentes, que ahí empezó a nacer como esa necesidad que después plasmó en toda su vida de querer unir esos conocimientos, de encontrar elementos comunes en todo eso. Pero bueno, como ella era muy rebelde y no quería hacer lo que se esperaba de una mujer en esa época, imaginemos siglo XIX, en una familia aristócrata, la mujer tenía que educarse, básicamente, en la poesía, la música, cosa que era muy buena, parece ser que era una gran pianista, y hasta por ahí. Ella había tenido la suerte que le habían enseñado a leer y a escribir, incluso idiomas. Pero la mujer se dedicaba básicamente a eso y a tener una familia. Como ella no manifestaba querer hacer eso, al contrario, ella tenía una actitud muy rebelde, su familia la casa con el general Blavatsky cuando tenía 17 años y él tenía muchos años más. Obviamente un matrimonio de esas características no iba a tener mucha suerte y a los 3 meses ella lo abandona y vuelve a vivir con su abuelo. Y ahí empiezan sus aventuras. Su familia la ayuda, pero ella, como pudo, trabajando en miles de cosas, viajó por muchísimos países del mundo. Incluso si quisiera nombrar todos los lugares donde estuvo, tendría que tener una lista escrita para decírselos, porque estuvo en pila de lugares. Comenzó viajando por Constantinopla, por Grecia, por Egipto, estuvo en Turquía, luego estuvo en África, en muchos países también de Europa, Europa Central, Europa del Norte, estuvo después en Estados Unidos, en América del Sur, y en todos esos lugares lo que estaba haciendo era intentar recopilar aquellos elementos de las tradiciones, de las culturas, de las simbologías y filosofías más antiguas y recónditas de la humanidad. Tanto es así que a los 20 años, cuando estaba en Londres, conoce a uno de los que va a ser su maestro, que le recomienda que más allá de todo eso que hacía, tenía que ir al Tíbet a buscar el conocimiento. Y ella lo intenta, porque el Tíbet era un lugar muy cerrado. Imaginemos allá en los Himalayas, cruzando los Himalayas. Tenía que llegar hasta ahí para acceder a la sabiduría antigua que allí había.
Lo logró, después de varios intentos logra, y de ahí extrae una de sus más valiosas obras que se llama La voz del silencio, que habla sobre el camino del filósofo. Pero luego también va viajando por múltiples lugares, y todos esos viajes eran difíciles, porque imaginemos que nosotros ahora podemos tomar un avión de acá al otro lado del mundo, capaz que estamos 14, 15 horas, un día viajando. Ya se tomaban los barcos desde Europa hasta América, meses y meses viajando por medios de transporte bastante complejos y limitados, como los barcos, como las carretas. Pero no le importaba porque ella tenía una misión, que era justamente transmitir a su momento histórico, volver a retomar el valor profundo de lo simbólico y de lo filosófico. Tanto es así que en 1875 en Estados Unidos funda la Sociedad Teosófica, que va a ser una escuela de filosofía que va a intentar transmitir a través de ella toda su sabiduría. Pero una de las obras más importantes que tiene Blavatsky es Isis sin velo. Es una obra magnánima, una obra de más de 1300 páginas que le costó muchísimo escribir, en la cual citó a un montón de muchos autores, pero que sobre todo tiene una finalidad que también está dicha en su nombre, que es Isis, que es la diosa egipcia, la diosa madre del antiguo Egipto, sin velo, es decir, quitarle el velo al símbolo. Siempre filosóficamente se entendió al símbolo como el contenedor de una verdad atemporal, de algo que nos trasciende a nosotros mismos y que se transforma en un lenguaje que habla a otro aspecto que no es el mental, que habla a lo profundo del ser humano. Y ella lo que intentó hacer es develar, sacar esos velos para encontrar los elementos profundos y comunes a los símbolos que iba encontrando por esos diferentes lugares del mundo. Porque Isis es la diosa madre que representa el principio del eterno femenino en Egipto, pero que sin embargo podemos hablar de ese mismo símbolo en Astarte, en Fenicia, en Inanna en Asia Menor, en Hera en Grecia, y podríamos nombrar muchísimas otras diosas madres que contienen esa verdad que implica que en el universo hay una gran sabiduría que se va plasmando y que va generando la vida, y que tiene que ver con las leyes que rigen a la materia, lo que expresa la naturaleza, y con el amor que une todas esas cosas. Entonces, detrás de esos símbolos que se van a expresar de diferente manera, hay una idea profunda y filosófica que tiene que ver con la naturaleza y que tiene que ver con la profundidad del ser humano, que a la vez forma parte de esa sabiduría. Y este es simplemente un ejemplo, porque en esa gran obra también se encarga de acercarnos a muchísimos símbolos y ver cómo la profundidad de su significado y cómo van apareciendo, que es algo sorprendente cómo en América, en Europa, en Asia Menor, en África, aparecen iguales símbolos que transmiten las mismas ideas. Y eso es lo que ella intenta hacer en esa obra. Va a aparecer el símbolo de la serpiente, del grial, del hacha, del águila, de muchísimas cosas que nos la va a ofrecer como forma de mostrarnos que el símbolo se transforma en un lenguaje si lo estudiamos de forma filosófica. También tiene una obra muy importante que es La Doctrina Secreta, que es una obra que le lleva muchísimo tiempo hacer. Dicen que tenía como 4 metros de alto el manuscrito, porque son muchísimos tomos, donde intenta también, ella lo dice en la introducción, explicar mejor a Isis sin velo. Y ahí devela un montón de elementos profundos, esotéricos, que ella aprende durante todas esas investigaciones que hace a lo largo de absolutamente toda su vida, porque incluso la termina de escribir apenas, cuando deja su trabajo terminado, al poco tiempo ya muere, porque era su gran misión dejar todo ese saber a la humanidad. En La Doctrina Secreta, ella también explica y deja ver muchísimo este aspecto que logra hacer, porque ella busca, en el subtítulo de la obra, dice síntesis de las ciencias, las religiones y las filosofías. Que ese era su mayor, también su búsqueda de poder volver a unir y llevar a que nada está separado, que el conocimiento
puede abarcarse desde muchos aspectos, al igual que el símbolo, que puede interpretarse de múltiples formas. Y una de las cosas que dice en su introducción, se los leo, dice: lo que se haya contenido en esta obra puede encontrarse esparcido en millares de volúmenes que encierran las escrituras de las grandes religiones asiáticas y europeas, oculto bajo jeroglíficos y símbolos, y hasta la fecha inadvertido a causa de este velo. Es decir, que ella nos dice que nosotros podemos encontrar todos esos conceptos si estudiamos de forma profunda y comparada la simbología y la filosofía. Y a la vez dice, a pesar de hacer este gran esfuerzo de sus grandes obras, dice que ella no tiene esa sabiduría, que lo único que tiene es el hilo que las une. Y dice: aquí tengo un ramillete de flores escogidas. Nada en él es mío, sino el cordón que las ata. Y esa es su gran mérito. A pesar de haber descubierto o profundizado y devuelto a su momento histórico el valor del símbolo, simplemente nos expresa que su mayor valor es haberlo encontrado, haber sacado algún velo de esos símbolos. Pero hay mucho más aporte de ella, porque también Occidente volvió a hablar sobre el karma, sobre el dharma, sobre la ley de los ciclos, sobre la importancia de la mente, todo porque su obra volvía a unir también Oriente con Occidente, porque Occidente también tiene esos conceptos en los estoicos, por ejemplo, la ley de necesidad y finalidad, pero pudimos volver a ver la importancia de que el conocimiento no está separado ni desgregado y que el símbolo es parte de ese lenguaje que nos puede aportar muchos elementos. Y nosotros nos vinculamos con lo simbólico. Lo simbólico está en nuestra vida cotidiana. Incluso nos tatuamos los símbolos. Los tenemos cerca, los vemos, los miramos, porque nos transportan a ideas que nos ayudan en la vida, que nos inspiran, que nos ayudan a enfrentar de repente una situación, una circunstancia. Pero por eso es importante volver a rescatar, hacer un poco como lo hizo H.P. Blavatsky, volver a rescatar ese valor profundo que tiene lo simbólico como enseñanza, como transmisión de una sabiduría que tal vez sea temporal y que va apareciendo como luces que se van alumbrando a lo largo del tiempo. Y obviamente esto es algo que no se puede explicar mucho con la mente, que refiere justamente a un vínculo que nosotros entablamos con lo simbólico desde algo superior en nosotros. A veces no podemos explicar lo que una imagen o lo que un símbolo nos transmite con nuestra mente, sino que podemos sentirlo, podemos intuirlo. Por eso mismo espero que acercar estos conceptos, esta forma de interpretar filosóficamente a los símbolos, nos ayude a acercarnos a ese misterio, porque todos percibimos eso que no vemos, eso que está velado, y acercarnos y profundizar en el símbolo nos va a poder permitir vivir un poquito más y quitar algún velo más.